Digan mis hermanos, ¿cómo están? Bien, ¿con frío? ¿O con calor? Sea como esté el clima, hermanos, somos felices, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Me alegra, hermanos, de verles nuevamente y saber, hermanos, de que estamos en el mismo sentir. Ya hemos alabado al Señor, lo hemos glorificado, hemos exaltado su santo nombre. Yo creo que el Señor también quiere hablarnos esta noche, ¿verdad? Como siempre lo hace todos los días de nuestra vida. Sea cada uno, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Si hay alguien que esté por primera vez, bienvenidos. Amén. Dios les bendiga. A usted que está a través de las redes sociales, también le damos una cordial bienvenida. Siéntase en confianza. Le amamos en el amor del Señor. Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a leer ahora la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Por unos poquitos versículos de diferencia, hermanecita no lee, hermanos, el versículo que iba a leer. Amén. Vamos a leer en capítulo 11 de Hebreos. Y dice la bendita palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo pequeño, ¿verdad? Que tiene una palabrita de solamente 2 letras, que es la fe. Pero una palabra, hermanos, que si nosotros le comprendemos el verdadero significado de esta palabra, vamos a descubrir grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quizá por falta del conocimiento las hemos desaprovechado. Pero qué importante es por eso, hermanos, escuchar la palabra del Señor, para recibir de ella y así poder aplicarla a nuestras vidas, para que vayamos creciendo, para que vayamos un paso más adelante cada día y no nos quedemos estancados. Depende de esta fe que cada uno de nosotros tengamos, de esa fe que tengamos en Dios, va a depender nuestro futuro, tanto aquí en esta tierra como nuestro futuro eterno. Por eso es de suma importancia. Yo quiero que empecemos, hermanos, para que vayamos comprendiendo este tema, principiando por el significado de esta palabra. La palabra fe, hermanos, viene del griego pistis, que quiere decir convicción buscada en algo oído o en algo escuchado, ¿verdad? Hay que escuchar algo para poder despertar esa fe. Los sinónimos podrían ser confianza, viabilidad, certeza. Pero también la confianza, la fe, hermanos, también se deriva también del latín fides, que quiere decir lealtad, certeza. Y según el diccionario también quiere decir confianza plena en alguien o en algo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, que Dios a cada uno de nosotros, como sus hijos, nos dio una medida de fe. Pero depende de nosotros cómo nosotros hagamos crecer esa fe. Va a ser para nuestro beneficio o para que sea algo que no nos va a beneficiar. Porque si la fe es mal aplicada, y la fe, hermanos, la tenemos en nosotros, la tenemos en los hombres o en cualquier cosa que no sea Dios, va a ser una fe falsa, una fe que no nos va a edificar. Esa fe, hermanos, que está puesta en algo, en alguien, o en el hombre, pero que no es en Dios, es la fe que pone en práctica los que no conocen al Señor. Pero yo pregunto, ¿cuántos conocemos al Señor en esta noche? Yo creo que la gran mayoría lo conocemos, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que saber distinguir, porque hay una fe natural que todo hombre la tiene, ¿verdad? Porque por naturaleza, hermanos,
todos traemos fe en algo, en alguien. Pero ¿por qué será que tenemos esa cosa de que tenemos que creer en algo? El asunto, hermanos, es de que Dios puso en nuestro corazón eternidad. Y es por eso, hermanos, yo quisiera llevarles a Eclesiastés 3:11 para que vayamos metiéndonos en el tema y vayamos comprendiendo el motivo por el cual yo le estoy diciendo lo importante que es esta pequeña palabrita fe en nosotros. Dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Oiga, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha sido hecha por Dios desde el principio hasta el fin. O sea que el hombre, hermanos, que realmente no ha puesto su confianza en Dios, la ha puesto en algo que no es Dios. Y es por eso, hermanos, que la gente siempre busca adorar a alguien, a un ser superior. Y es por eso que también se han inventado, se han hecho un sinnúmero de religiones. Porque el hombre en su interior sabe de que después de morir viene algo más. En Egipto hay un montón de religiones, ¿verdad? Y allá los cuerpos los acostumbran a embalsamarlos, ¿verdad? Porque piensan de que en el futuro pues habrá oportunidad quizás de algo más. Y siempre el hombre está pensando en eso. Y a quienes hacen sacrificios, hasta sacrificios humanos, creyendo que lo hacen en el nombre de Dios, pero ellos lo hacen en el nombre de su Dios, porque Dios no nos ha mandado a hacer sacrificios de sangre en ninguna parte de las Escrituras, ¿verdad? Entonces el hombre se ha inventado infinidad de religiones, pero cualquier religión que sea inventada siempre va a estar basada en las obras. Porque lo que no proviene de Dios, hermanos, siempre se va a confiar en algo que no es Dios. Pero el plan de Dios es completamente diferente. Por eso, hermanos, San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el plan divino, este es el plan de Dios. Pero el hombre hace caso omiso al plan de Dios, porque él quiere vivir y mantener una religión en la que nació. Y dice: a mí no me hables de eso, del Evangelio, porque yo nací en esta religión y allí me voy a morir. No puedo traicionar a mis papás, a mis abuelitos. Está bien. La palabra del Señor dice que dejemos al necio en su camino. Pero es nuestro compromiso, hermanos, explicar a la gente que hay un medio por el cual llegar al Padre. Porque hay eternidad en nosotros. Porque al morir la vida, hermanos, sigue. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el morir, hermanos, es el principio de la eternidad celestial. Es el principio de la vida en abundancia, la vida que no tiene fin. Pero para el que no tiene a Cristo, hermanos, el morir es pérdida, es derrota, porque directamente se va a un infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo decirles de que hay una oportunidad todavía, porque la palabra del Señor dice claramente que después de la muerte viene el juicio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la fe verdadera es confiar completamente en Dios. Pero ahora, ¿cómo es que nace esa fe verdadera, hermanos, en el corazón del hombre? Es una decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17: así que la fe, dice, es por el oír y por el oír la palabra de Dios. No puede haber una fe verdadera, hermanos,
si hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Si queremos ser indiferentes a la palabra del Señor, no podemos ser hombres y mujeres de fe. Porque tenemos que escuchar la voz de Dios. No tenemos que escuchar la voz de hombre. Porque si escuchamos la voz del hombre, vamos a poner en práctica una fe falsa, una fe que no agrada a Dios. Dice Hebreos 1:1, Dios dice, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos nos habló a través de los profetas. Menciona aquí el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, a los profetas del Antiguo Testamento. Habló por los profetas y en el versículo 2 dice, y en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a con quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, si Jesús se encarnó, si Jesús se hizo, hermanos, similar a nosotros con nuestras mismas formas de ser como humanos, con los mismos sentimientos, si Dios dejó su trono de gloria para hacerse como nosotros, se humilló hacia lo sumo, y más que lo que nosotros nos humillamos o nos han humillado, porque Él desde que nació, hermanos, nació en humillación, pero con el propósito, hermanos, de traernos el mensaje del Padre, la palabra de Dios. San Juan capítulo 12 y 49, dice él, porque yo no he hablado de mí mismo. Vea, hermanos, la humildad de Jesús como hombre, el respeto que tenía por el Padre. Yo digo, hermanos, si Jesús, siendo Dios, tenía ese respeto por el Padre, ¿quiénes no somos nosotros, hermanos, para no respetar a nuestro Padre Celestial? Dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Qué obediencia la de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y de lo que he de hablar. Entonces, hermanos, con esto, al escuchar al Hijo, lógicamente, hermanos, estamos escuchando a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, qué importante escuchar la voz de Dios. Qué importante, se los digo y se los seguiré diciendo una y mil veces, escudriñar las Escrituras, hermanos. Porque a través de ella, hermanos, es como nuestra fe va a ir en aumento. Necesitamos, hermanos, saber quién es Dios. Y no podemos descubrir quién es realmente Dios si no escudriñamos las Escrituras. Tenemos que saber quién es Él. Tenemos que conocer, hermanos, su carácter, sus atributos. Tiene que haber en nosotros seguridad, hermanos, de que Él es eterno, de que Él no puede ser medido por el tiempo, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Eso, saber que Dios es eterno, tiene que darnos respeto por Él, hermanos. Tiene que poner temor en nosotros, hermanos, para respetar a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que entender por la palabra que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar y que de Él no nos podemos esconder. Porque aquel hermano que hace cosas que piensa que las está haciendo a escondidas, porque no lo está viendo nadie de la iglesia, se está engañando a sí mismo, porque Dios es omnipresente. Y aunque esté en un lugar donde no lo conozca nadie, Dios sí nos conoce. Porque el mensaje que predicábamos la semana pasada dice que Él conoce, hermanos, nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. A Él no lo podemos burlar. Tenemos que saber por la palabra, hermanos, de que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Que Él sabe lo que nosotros estamos pensando en todo tiempo.
Donde quiera que estemos, en el trabajo, cuando estamos planificando, hermanos, hacer algo malo, Él sabe que lo estamos planificando. Cuando estamos haciendo algo bueno, Él sabe que estamos haciendo algo bueno. Y nos bendice y nos prospera espiritualmente cuando lo ve. Pero se lamenta y se entristece cuando ve que nosotros estamos planificando hacer algo malo. Tenemos que comprender, hermanos, de que Dios es soberano por medio de la palabra. Entender, hermanos, de que cuando nosotros tenemos una necesidad y que nos postramos delante de Él para pedirle que nos ayude, tenemos que comprender de que en su soberanía Él nos puede dar la solución instantánea, pero también nos puede hacer esperar. Porque quizás Él está formando, hermanos, algunas asperezas que Él quiere quitar en nosotros y quiere purificarnos. Quizás Él está permitiendo que llegue esa prueba porque Él piensa que la necesitamos para que nosotros busquemos de Él. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades y decimos, pero Señor, pero yo te estoy sirviendo. El Señor está tratando con nosotros, hermanos, porque esa es la muestra de manifestar su inmenso amor por nosotros. No es para que lloremos, no es para que nos lamentemos, sino es para que aprendamos y entendamos de que Él es soberano y que Él hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Tenemos que entender, hermanos, de que en sus atributos morales Él es amor. Es santo, Él es recto, Él es justo, Él es veraz. No podemos acrecentar nuestra fe, hermanos, si desconocemos quién es Dios. Solo cuando entendemos a Dios como realmente Él es, nuestra fe en su palabra, hermanos, nos va a ir haciendo crecer en fe y poder ir descubriendo las inmensas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cada día tenemos que depender de nuestro Dios. Si nuestra fe, hermana, no está fundada en nuestro Dios, como les dije, hermano, estará siendo fundada en el hombre o en alguien que no es Dios. Y por ende, hermanos, estamos desagradando el corazón de Dios. Estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra fe en un Dios con D minúscula. Porque Dios, hermanos, es con mayúscula. Pero ¿en quién nosotros estamos confiando? Cuando nosotros hemos entendido y hemos comprendido quién es Dios, lo haremos, hermanos, de acuerdo a los propósitos de Dios. Y Dios se revelará en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Pero ¿cómo dirá usted? ¿Cómo se va a manifestar Dios en nosotros? Si estamos enfermos, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, de que Él es nuestro sanador. Y si nosotros tenemos convicción, Dios, hermanos, que tenemos esa fe de que Él es nuestro sanador, pero una fe, hermanos, aquella que no porque nosotros lo estamos confesando y porque estamos diciendo que yo estoy creyendo, sino porque estoy seguro, tengo convicción de que Dios me va a sanar. Yo no voy a engañar a Dios. Porque posiblemente solamente lo esté diciendo porque de diente a labio. Pero Dios conoce mi corazón. Y si sabe que mi fe está puesta en Él, Dios lo va a hacer. Porque Él es nuestro sanador. Cualquier problema que haya, hermanos, en nosotros, que humanamente es imposible solucionar, digamos, pero ese ya probé de todas formas y no hay cómo. Tenemos que pensar en el Dios omnipotente, hermanos. El Dios que no tiene límites. El Dios que todo lo puede hacer.
Porque dice el Señor que nada hay imposible para Dios, dice. Y si no hay nada imposible para Dios, hermanos, cualquier problema que nosotros tengamos, para Él es fácil solucionarlo. Pero cuando en nosotros está la fe, pero esa fe, hermanos, tiene que ir también acompañada, porque no es solamente decir yo tengo fe, acompañada de esa palabra, pero también acompañada de la obediencia a esa palabra. Y ese es donde muchas veces no calificamos, ¿verdad? Y estamos, pero el Señor no me escucha, el Señor no me oye, yo oro y nada. Obediencia a la palabra, porque no solamente es de saberla, sino también obedecerla. Estamos en un lugar solo, se nos arruinó el carro y nos quedamos a medio camino. Qué tristeza, qué dolor, qué miedo. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado un montón de veces, hermanos, que me he quedado en lo oscuro en la carretera y en lugares peligrosos. Pero ahí es donde Dios ha puesto esa fe y esa confianza, porque sé y he entendido que Dios es omnipresente. Y donde quiera que yo esté, hermanos, ahí va a estar Él, porque está en mi corazón. Y todo temor y todo miedo desaparece. Quizás mi hermano Roberto está acostumbrado a quedarse en la carretera. Y es horrible, hermanos. Y una vez me quedé aquí entre Zacapa y Chiquimula, en el mero, en las meras curvas peligrosas. Y en el tiempo cuando iban a dejar los muertos ahí, cuando estaba pesada la cosa, aquí en el oriente, y estaba con un enfermo todavía ahí en el carro, con 2 llantas pinchadas. Y eran como las 11 de la noche, y ahí amanecí. Y ocurrió algo lindo ahí, hermanos, pero no es el tema, porque Dios se manifestó su gloria, hermanos, de ese día, porque cuando amaneció, hermanos, hizo Dios algo maravilloso y grandioso, que me manifestó su poder, su gloria, enviándome a alguien, hermanos, para sacarme de esa angustia en la que estaba. No voy a agrandar eso, hermano, algunas veces los he contado, pero no es el momento. Muchas veces, hermanos, vamos a sentirnos mal, porque en el lugar donde estamos nos tratan mal, sin misericordia. Pero venimos y le pedimos a nuestro Dios, porque sabemos que Él es misericordioso. Y Él nos da fortaleza, hermanos, y pone paz en nuestro corazón. Podemos estar en un lugar donde nos estén tratando injustamente. Y decir, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo soy cristiano? ¿Y por qué son tan injustos conmigo? Pero cuando recordamos, hermanos, que Él es justo y nos postramos delante de Él y le pedimos con fe, Él nos saca de ese lugar, hermanos, y nos va a trasladar a un lugar donde nos hagan justicia. Porque ese es nuestro Dios, hermanos, que actúa a través de nuestra fe, cuando nosotros sabemos y entendemos quién realmente es. Algo bien común, hermanos, cuando nos falta alimento, cuando no hay provisión, cuando nos quedamos sin trabajo, entramos en angustia, en tristeza, y de repente, hermanos, nos recordamos que Él es nuestro proveedor. Que Él dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y que también nos dice de que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando sentimos, viene la provisión de Dios. Porque ¿quién, hermanos, ha pasado hambre entre los hijos de Dios? Quizá con limitaciones, hermanos. Pero yo a todos ustedes los veo hermosos, hermanos. Yo no miro a ninguno con cara de aguanta hambre, hermanos. Robusto los miro a todos, hermanos. Porque la gracia de Dios está en ustedes. Y el que provee está con nosotros. Nos provee, hermanos. No vamos a decir de que vamos a esperar de que el Señor nos mande la comida del cielo.
pero nos provee un trabajo, hermanos. Aunque sea un trabajo humilde, pero nos provee para que nosotros, hermanos, tengamos para nuestros alimentos. Quizá uno mejor que otro, ¿verdad? Pero no aguantamos hambre, ¿verdad? Frijolitos y pollito y carnita. Frijolitos de vez en cuando, ¿eh? La bendición de Dios está para sus hijos, hermanos. Por eso, hermanos, Hebreos 11:1 que leímos, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza, hermanos? La confianza, la fidelidad de Dios para con sus hijos. Tenemos que estar seguros, hermanos, de que nuestro Dios nos va a tratar como verdaderos hijos si nosotros nos comportamos como verdaderos hijos, obedientes. Y si realmente tenemos plena confianza en su palabra. Por eso, hermanos, la fe en Dios es la base de nuestra confianza. Tiene que ser la base, hermanos, de nuestra certeza, de nuestra seguridad en que Dios cumple sus promesas. No podemos recibir nada de parte de Dios si no tenemos fe. Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hermanos, sus hijos tenemos que ser de fe si queremos agradar el corazón de Dios. Así como la fe que tiene un hijo con su padre, ¿verdad? Que está seguro que si le pide, le da. Pero también busca la forma correcta para hacerlo, porque si va de mala manera, ¿verdad? Y que me tenés que dar porque necesito para esto, no se lo va a dar. Pero si vamos de buena manera, como buenos hijos, estamos seguros, hermanos, que nuestro Padre físico, hermanos, nos va a dar lo que necesitamos. Igualmente nuestro Padre Celestial. Nos acercamos a Él confiadamente, hermanos, y Él nos dará lo que necesitamos. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la oportuna necesidad que nosotros tenemos. Él estará siempre ahí presto, hermanos, para tendernos la mano. Ese es nuestro Dios. Entonces esa confianza es la que tenemos que tener nosotros, hermanos. Pero esa confianza, como ya les he dicho, tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a estar limitados en las bendiciones de Dios. Aquí quiero ponerles un ejemplo para estar confiados de que Jesucristo, hermanos, un día nos llevará y estaremos juntamente con Él. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Oiga esto. Si nosotros esta palabra la desconocemos, nos estamos perdiendo esa confianza y esa seguridad que el Señor quiere que nosotros tengamos de que un día Él va a venir por nosotros. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí la palabra nos está enseñando cómo va a ocurrir ese acontecimiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. ¿Qué está haciendo esa palabra? Cuando nosotros la comprendemos, la entendemos. Nos está dando esa certeza, hermano, esa seguridad de que Él va a venir por nosotros. Esto sí, si la creemos, ¿verdad? Pues si no la creemos, hermano, de nada sirve. Yo creo que la seguridad, la certeza, hermano, de que Él va a venir por nosotros, hace que nosotros, hermanos, estemos en este lugar. Nosotros no vamos a venir a la iglesia, hermanos, por un simple costumbrismo. Tenemos que venir a la iglesia porque sabemos que necesitamos santificarnos cada día para Él. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos escuchar su voz para aumentar nuestra fe,
para estar seguros, hermanos, de que Él cumplirá esa palabra en nosotros. La fe, hermanos, es creer sin la mínima duda. Yo no sé cuántos creen los versículos que leí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo, hermanos, y estoy tan seguro que cuando yo leo esos versículos, hermanos, yo me gozo, yo me alegro. Y a veces hasta derramo mis lágrimas. Cuando uno está preparando el mensaje, hermanos, le pasa, y cuando encuentra la palabra, hermanos, ay, Dios mío, dice uno, qué cosas más maravillosas las que ha hecho Dios por nosotros. Y nosotros a veces somos indiferentes. Pero cuando sabemos y saboreamos la palabra del Señor, hermanos, nos llena nuestro espíritu, hermanos, y satisface, hermanos, y llena todo vacío. Yo quisiera, hermanos, que todos ustedes pusieran en práctica la lectura de la palabra del Señor, y que la vivan y que la experimenten y que saboreen esa palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, es viva y eficaz. Tenemos que tener seguridad, hermanos. No tenemos que dudar, hermanos, de las promesas de Dios. Porque el que tiene a Cristo, tiene la salvación de su alma. Y no tiene que tener duda de su salvación, hermanos. Si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene que dudar de que no se va a ir con el Señor. No tiene que andar pensando de que va a perder su salvación. Porque si usted tiene a Cristo y cree en su palabra y la obedece, usted tiene que tener certeza de que se va con Él. Porque el que es salvo, hermanos, cree a su palabra y la pone en práctica. Ahora, hermanos, aquel que tiene duda, que ¿será que voy a ser salvo? ¿Será que voy a perder mi salvación? La verdad que nunca ha sido salvo. Y tiene duda. Porque no tiene certeza de lo que el Señor ha hecho en su corazón. Mire lo que dice Juan, hermanos, en el capítulo 10, para que veamos la seguridad que tenemos que tener nosotros, hermanos, de que el Señor nos salvó cuando creímos en Él y cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Juan 10, 27, 30. Ojalá que esta palabra, hermano, nos ministre y nos haga aumentar nuestra fe, hermanos. Mis ovejas, decía Jesús, oyen mi voz. Dios nos considera a nosotros como su rebaño, sus ovejas. Y yo las conozco y me siguen, dice. Somos seguidores de Jesucristo, somos cristianos, somos sus discípulos, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, dice. Nos da una vida, hermanos, de que se puede a medio camino, hermanos, eliminar. No, vida eterna. Desde que venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados y nos metemos a la obediencia de su palabra, estemos seguros de que tenemos vida eterna, hermanos. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y no permanecerá, dice, y no perecerá jamás, dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. El que está en Cristo está seguro, hermanos. Porque estar en las manos del Señor, hermanos, ahí no hay valiente que nos arrebate. No hay demonio, hermanos, que quiera destruir nuestras vidas, que pueda hacerlo. Porque Él estará siempre vigilante para que no nos pase nada. Cuando dice, hermanos, en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, es cuando el pastor, hermanos, llevaba a las ovejitas y las sentaba, hermanos, así para que ellas comieran. Y el pastor, hermanos, se subía en un lugar alto para poder estar controlando, para que no llegaran los lobos, para que no llegaran las fieras y le hicieran daño a sus ovejas. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Nadie las arrebata de mi mano, dice. Estamos seguros en Cristo Jesús, hermanos.
Y el que no se sienta seguro, hermanos, hoy es el día en que usted puede afirmar su fe, reconciliándose con Dios, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Y dice, y mi Padre que me la dio es mayor que todo, dice. Él es poderoso, hermanos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo le quedó, hermanos? ¿Cómo le quedó, hermanos, esta palabra? Yo quisiera que esta palabra usted la reciba y se esté alimentando y esté acrecentando su fe de que tener nuestra mirada en Dios, en Jesús, hay seguridad, hermanos, de salvación y de vida eterna. Yo y el Padre, dice, uno somos. Dios, Jesús, es Dios. Entonces, hermanos, estas palabras son las que nos hacen crecer, son las que tienen que hacernos fuertes en fe. Nosotros no podemos ser, hermanos, con una fe pequeña. Nuestra fe tiene que ir en proceso de crecimiento. Dios siempre señaló, hermanos, de que somos escasos de fe. Y les decía a los discípulos, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, ustedes dirían a este monte, pasa hacia este lado, y el monte lo haría. Si tuvieran como un grano de mostaza, pero nuestra fe es mínima. Acrecentemos nuestra fe a través del conocimiento de la palabra, hermanos. Y no que la ignorancia en su palabra no nos haga crecer en fe. Así es, hermanos, de que no podemos dudar de que el Señor nos ha hecho salvos y nos guardará hasta su venida. Por eso es tan importante que nos santifiquemos cada día y busquemos de Él. Sigue diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Espera, hermanos, cuando habla de espera está hablando de esperanza. La palabra esperanza, hermanos, es derivada de esperar. Con quien dice, es pues la fe, la certeza de los que tienen esperanza, de los que tienen paciencia para esperar algo. Porque la fe en Dios, hermanos, nos hace pacientes para poder esperar el tiempo de Dios. No nos quita la paz, no nos quita el sueño cuando estamos confiando en un Dios todopoderoso. Porque sabemos esperar en Él. Y esa esperanza gloriosa, hermanos, de los versículos que leímos ahí, donde habla de la venida del Señor, en 1 Tesalonicenses 4, es la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo que nos da la paciencia para poder soportar cualquier situación adversa. Entonces, qué importante, hermanos, esa fe es la que nos da esa esperanza, esa paciencia para esperar en Dios. Tenemos que tener esa paciencia para esperar en el momento de Dios, porque si queremos de que Él es soberano, tenemos que esperar que Él haga las cosas cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. Saber esperar los tiempos de Dios. ¿Y qué sigue más diciendo? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Tener convicción es, hermanos, tener seguridad. Es seguridad cuando nosotros sabemos de que está basado en la verdad de la palabra. Esa convicción es la seguridad de que algo va a suceder. Yo tengo convicción en que soy hijo de Dios porque experimenté en mí un cambio de vida. Si usted experimentó un cambio de vida cuando usted se acercó a Dios y le abrió su corazón y Él entró y empezó a morar en usted y usted se arrepintió de sus pecados, usted tiene que tener convicción de que es hijo de Dios. Alguien que no lo ha hecho de corazón no puede tener esa convicción.
Estará dudando todo el tiempo y todo el tiempo vivirá una vida con temor, con angustia, pensando qué va a ser de su futuro eterno. Esa fe, hermanos, tiene que estar basada en la palabra del Señor para que haya convicción y tener seguridad de que todo lo que el Señor ha dejado en su palabra se cumplirá. A través de la fe, hermanos, el hombre, nosotros los humanos podemos conseguir un montón de bendiciones. La fe, hermanos, es una llave que abre un montón de oportunidades y bendiciones para el hombre. La salvación, hermanos, a través de ella se recibe la fe. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. ¿Cómo se consigue la salvación? Por medio de la fe. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, es tener esa fe. Y cada uno decide, hermanos, qué fe va a tener. Como dijimos que en Romano decía, ¿verdad?, que Dios nos da una medida de fe a cada uno. Pero muchos, la mayoría, la ponen en lo que no es Dios. Pero si nosotros, nuestra fe, hermanos, cuando escuchamos esa palabra bendita, la creemos y la ponemos en nuestro Señor Jesucristo, ya la hicimos, hermanos. Empezamos un nuevo proceso de vida, de salvación y vida eterna. La justicia de Dios, hermanos, se recibe por fe. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo es que vamos a alcanzar la justicia de Dios, hermanos? A través de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso ya estaba escrito, hermanos, de que el justo por la fe vivirá. En Habacuc 2:4 dice lo mismo. Porque la justicia, hermanos, es por fe. La sanidad y los milagros, hermanos, se reciben por medio de la fe. ¿Cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Y cuántos milagros se hacen en la actualidad? ¿O sanidades? Muchos, pero se adquieren a través de la fe. Hay muchos ejemplos, hermanos, de fe en la Biblia. Yo solamente les voy a mencionar uno porque no tenemos tiempo. En Mateo 15:28 nos habla de la mujer cananea. Esta mujer que estaba angustiada y andaba detrás de Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué es? ¿Cómo sufre un padre, hermanos, cuando un hijo está siendo atormentado por un vicio? Cuando un hijo, hermano, no quiere obedecer y llega anoche a la casa. Mi hijo está atormentado gravemente por un demonio. Pero Jesús dice, no le respondió palabra. Entonces, acercándose a Jesús, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces no somos misericordiosos como Jesús, ¿verdad? Despídela. Ella viene haciendo escándalo detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: ¿no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero dice que entonces ella vino y se postró en él diciendo: Señor, socórreme. Una muestra de fe, hermanos. Esta mujer, hermanos, sin duda alguna, ella ya había escuchado de Jesús. Ella había escuchado de su palabra y sabía que él tenía poder y autoridad para dejar libre a su hija. Esa mujer tenía fe, hermanos. Esa mujer no estaba dudando, pero ni una pizca. ¿Pero qué le dijo Jesús, hermano? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Unas palabras que dijo el Señor, aunque las podemos sentir fuertes, pero no eran fuertes, hermanos. Porque el Señor la estaba tratando todavía con cariño. Porque en Israel, hermanos, los perros eran inmundos, nadie podía tener un perro.
Pero los gentiles sí, ¿verdad? Como esta mujer cananea. Y todavía le dice los perrillos, como un perrito de casa, ¿va? Cuando los fariseos, hermanos, trataban de perros a los gentiles, se referían, hermanos, a los perros de esos flacos callejeros, sarnosos. Esos perros que andan ahí que nadie da nada por ellos. Así, hermanos, veían los judíos y quizás nos ven todavía. A nosotros los gentiles. Aunque ya no somos gentiles, somos la iglesia, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero Jesús dice los perrillos. Aún los perros que tienen ahí en la casa ustedes, esos animalitos que son bonitos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Wow, hermanos. Eso quiere Dios, hermanos. Humildad, sencillez, mansedumbre. Pero muchas veces queremos llegar a Dios con arrogancia, con prepotencia. Y muchas veces, hermanos, en la actualidad, en vez de pedirle a Dios misericordia y un favor, lo que hacen ahora es darle órdenes a Dios, hermanos. Más que confiar en Dios, están confiando en ellos mismos, porque creen lo que declaran y no están creyendo en su palabra. Pero ¿cuál fue la actitud de ver a aquella mujer, hermanos, con aquella mansedumbre y con aquella fe? Le dice Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Se da cuenta, hermanos, qué sencillo es tocar el corazón del Señor? Tenemos que dejar toda arrogancia, hermanos, toda vanidad, toda vanagloria y acercarnos a Él, hermanos, con un corazón contrito y humillado. Y dice, y desde entonces su hija fue sana desde aquella hora. La verdadera fe, hermanos, no es porque yo sea positivo o porque confiese repetidas veces lo que yo quiera o lo declare o me empecine en creer que voy a recibir lo que quiero. Eso no es fe, hermanos. Eso es arrogancia, eso es una ofensa a Dios. Eso no es pedir la misericordia de Dios. Aquella mujer le dijo, Señor, ten misericordia de mí, socórreme. Por eso, hermanos, la verdadera fe está basada en la palabra del Señor. Esa palabra del Señor que recibimos y que discierne, hermanos, nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra, hermanos, que ha entrado a nosotros como una espada de dos filos y que ha penetrado, hermanos, y ha puesto vida en nosotros para poder tener seguridad y convicción de que Jesucristo, hermanos, es poderoso en todo sentido. Gloria al Señor. Ya estoy por terminar, hermanos. Solamente quiero hablarles de una última experiencia de fe, hermanos, de Abraham. No se preocupen que no voy a hablar mucho de él. Esa historia es muy larga, ¿verdad? Abraham era llamado el padre de la fe. Por algo fue, ¿verdad? Dice, hermanos, en Romanos 4:18. Abra su Biblia, hermano, y véalo. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia, le había dicho el Señor. ¿Qué es lo que le había dicho Dios a Abraham? Porque él creyó en esperanza contra esperanza ese. Dice en Génesis 15:5,
y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo que le dijo Jesús a un hombre que tenía 75 años y tenía una mujer estéril, hermanos. Tremendo, ¿eh? Pero ¿qué pasó con Abraham? Él no se puso a pensar, hermanos, en quién era él y quién era su mujer, sino que dice que él creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. Porque la fe, hermanos, es la que trae salvación. Y Abraham fue justo por haberle creído a Dios. La fe, hermanos, es la que mueve el corazón de Dios. Porque creyó, quiere decir, tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo. Esa promesa que Dios le estaba dando, hermanos, él la estaba recibiendo porque él tuvo certeza y tuvo confianza de que venía de parte de Dios y la creyó. Por eso, hermanos, toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, hay que creerla para agradar el corazón de Dios. Y tuvo esa capacidad para poder esperar, hermanos. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. Esa esperanza que Dios le dio, hermanos, y contra esperanza, está escrita, hermanos, en el versículo 19. Porque tener esperanza, hermanos, en algo que nosotros decimos, pues es posible y la creemos fácilmente, ¿verdad? Porque es factible. Pero cuando miramos, hermanos, que nuestra condición y vemos que las cosas son completamente difíciles e imposibles, ahí tiene que haber contraesperanza, hermanos. Dice el versículo 19, y no se debilitó, dice, no dudó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínense que le diga el Señor que va a ser padre de naciones a un viejito, hermanos, cuando ya no se puede. Pero ese que creyó, siendo ya casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente él que era viejito, sino que la mujer era estéril y viejita todavía. Ya no se puede. Pero él sabía que Dios decía que sí se podía. Y cuando Jesús habla, hermanos, lo que él dice se cumple. Y dice en el 18, dice que él lo hizo conforme a lo que le había dicho, lo que leímos, hermanos, en Éxodo 15. Dios se lo había dicho, y si él se lo había dicho, él lo estaba creyendo. Él no dudó. Él no lo dijo, pero Señor, ¿cómo es posible? Aún Sara, hermanos, cuando le dieron la noticia, hermanos, de que no creía, y se rió. Y la reprendieron también por no haberle creído a Dios. Pero dice el versículo 20 que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe, hermanos, cuando pensamos de que es algo completamente difícil para nosotros? Cuando tenemos que tener esperanza contra esperanza, porque realmente es imposible para el ser humano. Dar gloria a Dios y exaltar el nombre de Dios. Es lo que nos queda, hermanos, fue el ejemplo que podemos recibir, hermanos, de aquí, de este gran hombre de Dios, que fortaleció su fe, dando gloria a Dios. Es la mejor forma de fortalecer esa fe, hermanos. Plenamente convencido de que era también poderoso, él sabía que Dios era omnipotente, hermanos, para hacer todo
lo que él había prometido. No le entró ninguna duda. Creyó en la palabra de Dios. Por lo cual también su fe le fue tomada por justicia. Y es así que por medio de esa fe que él tuvo en Dios, Dios también le dio salvación y vida eterna a Abraham, hermanos. Gloria al Señor. Y Dios, hermanos, a nosotros nos ha dado fe por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, hermanos, la palabra que leímos, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos, hermanos, y usted que ha escuchado esta palabra, si Dios tocó su corazón y quiere poner en práctica esa fe, usted tiene que creer a esa palabra y recibirla en su corazón, pidiendo perdón por sus pecados para que su corazón se abra a través de ellos y nuestro Señor Jesucristo pueda entrar a él y ser el Señor y Salvador de su vida. Hoy es el día más importante que usted puede tener si usted abre su corazón y pide perdón por sus pecados, porque ya escuchó la palabra del Señor y sabe que únicamente usted puede alcanzar la salvación de su alma por medio de la fe y recibir la gracia de Dios. No hay otra manera, no hay otro medio, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús, porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Nuestra fe en Él es la única que nos puede salvar de una condenación segura. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bendición que recibimos por medio de la fe, hermanos, en la palabra de Dios. Si alguien en esta hora quiere hacer su oración de fe, creyendo, hermanos, en el poder de esa palabra que es para salvación y vida eterna a través de Jesucristo, este es el momento en el cual usted puede hacerlo. Señor Jesús, en esta hora, bendito Dios, escucha la oración, Señor, de esas personas, Señor, que arrepentidas se están acercando a ti, Señor, pidiendo perdón por sus pecados. Oh bendito Dios, yo sé que tú encontrarás cabida, Señor, en ese corazón, Señor, para poder entrar a Él y poder, Señor, reinar en ellos, Señor. Perdona sus pecados, Señor, e inscribe sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre bendito, porque en tu fidelidad, bendito Dios, tú, Padre Santo, no echas fuera, Señor, al que se acerca a ti. Por eso es que tu palabra, bendito Dios, nos invita, Señor, a acercarnos a ti, Señor, y tocas la puerta de nuestro corazón, Señor, porque tú quieres entrar y estar, Señor, en nosotros. Gracias, Padre bendito, por cada vida que en esta hora ha abierto su corazón, Señor, para recibirte. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y les invitamos para que nos sintonice el próximo domingo a través de la página Iglesia Remanente Vida Nueva. Que el Señor le bendiga, pase feliz noche. Iglesia, les ruego que nos pongamos de pie, vamos a tener un momentito.